yo quiero que usted abra su corazón porque Dios nos está moviendo para que hoy sea una noche diferente, amén. Hoy vamos a tener o hemos tenido una noche diferente y esto es una forma diferente de poder llevar un mensaje. El título de esta noche es de muerte a vida. Y yo sé que aquí hay muchas mujeres que han tenido no solamente historias, porque la historia se queda solamente ahí, pero cuando una historia se convierte en testimonio, eso puede darle vida a otras personas, amén. Y cada una de nosotras aquí, si pudiéramos tenerlas, sabemos que tienen una historia que se ha convertido en un testimonio poderoso. Pero hoy tenemos a una invitada especial. Amén. Y esta invitada especial es una mujer valiente, poderosa, una mujer de Dios. Muchos la han visto ministrando en esta iglesia, la han visto cantando, adorando con alegría, la han visto haciendo no solamente una dirección de alabanza, sino una adoración, como nos hablaron ahorita en este tiempo, ¿verdad? Es una mujer adoradora, adoradora. ¿Sabe de qué emana la adoración? La adoración emana del agradecimiento. Y yo sé que Yanori es una mujer sumamente agradecida con lo que Dios ha hecho en su vida. Y bueno, le damos la bienvenida a Yanori y hoy ella nos va a contar no solamente una historia, nos va a ministrar un testimonio de vida. Y ese testimonio de vida, yo sé que Dios a través de ese testimonio va a hablarle a muchas otras mujeres que tal vez en esta noche vinieron con una necesidad. Amén. Entonces, bueno, Yanori, muchas gracias por estar con nosotros en este lugar. Damos gloria al Señor por su vida, amén. Es una bendición porque yo sé que usted nos va a compartir cosas maravillosas que Dios ha hecho con su vida, amén. Y yo sé que eso va a tener el poder de ministrar a otras personas, amén. Pero ya no, antes de entrar con los detalles de esta noche o de esta entrevista, de este tiempo, yo quiero que usted nos cuente un poquito más sobre quién es Yanori, quién es usted. Ya yo le hice una presentación, pero yo quiero que usted profundice quién es Yanori, fuera del micrófono, fuera del ministerio, porque es importante que la conozcamos un poquito más. ¿Cómo describes tu vida hoy? Bueno, gracias pastora por permitirme estar aquí. Creo que va a ser una noche de mucha bendición, empezando por mí y por, como tú decías, pastora, para muchas de las mujeres que vienen también por primera vez o de las que ya somos de acá de casa. Y lo que me preguntaba, pues soy Yanori, ama de casa, lavo, limpio, cocino, sacudo. Soy mamá de un hermoso hijo de 8 años, hombre, tremendo. Soy esposa, ¿verdad? Hermana, hija, además. Soy profesional. Dios me permitió, más adelante les contaremos porque en algún momento pensé que no lo iba a hacer. Soy profesional, también trabajo, hago tiempo extraordinario, voy y veo a la familia, cotidianamente eso hago. Bueno, gloria a Dios, porque la vemos en el altar ministrando, pero ni siquiera nos imaginamos qué hay detrás de todo eso, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos escuchar hoy. Una historia que ha sido marcada, yo sé, por pruebas, por circunstancias, por dolor, por angustias, por desesperación. Todas estas cosas siempre vienen a la vida de una mujer, ¿ok? Porque esta es de mujeres, entonces yo me refiero a mujeres, pero son cosas que suceden y sé que no has estado exenta de pasar por todo ese camino, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que usted nos hable un poquito sobre sus comienzos, ¿de acuerdo? Porque todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo, un principio. Entonces me gustaría escuchar un poquito su vida antes de los procesos que Dios
ha venido trabajando en usted, porque yo sé que no ha terminado. La obra de Cristo en nosotras nunca termina hasta el día que nos encontremos con Él en los cielos. Pero entonces, hábleme un poquito quién era Yanori antes de conocer verdaderamente a Cristo. ¿Cómo creciste? ¿Cómo era tu relación con Dios esos primeros años? Cuéntanos un poco. Bueno, yo fui una niña. Cuando nací, los primeros meses fue mi primera prueba, aunque no tenía ni conciencia, ni mucho menos, y tuve una fiebre terrible. Los médicos dicen, mi mamá no sabía qué era, y lo que le decían, su hija va a morir. Y para ella fue desesperante, pero bueno, nunca se supo, dice mi mamá, qué fue, pero ahí primero obró, por primera vez mi Señor obró. Todo salió bien, no se supo qué era. Vengo de un hogar muy pobre, bastante pobre. Vivimos en muchos lugares de este país, en montones de lugares. Mi familia estuvo en la guerra de la Somoza hace no sé cuántos años, más de 20 no sé, 40 años. Y así estuvimos en muchos lados, con un padre muy irresponsable, una madre muy sumisa, y quiero que esa palabra la recuerden más adelante, una madre muy sumisa. Y cuando ya tengo conciencia, porque todos llega un momento en que recordamos el año de cuándo en adelante, pues mis recuerdos empiezan como a los 6 años. Viví en un precario que es casas de madera, pisos de tierra. Mi closet era una caja de cartón, con 4 cosas que cabían ahí. Mis zapatos no me quedaban, porque si yo calzaba, no sé, 29, andaba zapatos 38. Nada más imagínate, pastora. No teníamos que comer, muchas veces era arroz blanco y salsa ketchup, que le decíamos, o de tomate antes. Entonces, mi vida fue ahí, pero en un momento, en el año 86, el Señor nos trae a la tierra que fluye leche y miel, Heredia. Wow. Porque Él tenía un plan. Claro. Y nos trajo a Heredia después de un evento muy, muy terrible que tuvimos en ese lugar, pero si me extiendo pasaríamos horas. Pero lo importante es que ya vinimos a Heredia, fui una joven cohibida, no le hablaba mucho a la gente, súper tímida, súper nerviosa. Era una niña que no hablaba mucho, me costaba mucho el estudio, y después ahí seguí, fui al colegio. En el colegio, como todo adolescente, ¿verdad? Uno quiere verse bonito, etcétera, pero yo era muy gordita, pesaba más de 110 kilos, pastora, 115 kilos. Entonces, ya cuando uno llega al colegio, pues ya vienen las situaciones de adolescencia. Y fue un poco fuerte para mí porque me hacían lo que ahora llamamos bullying. Y además que tengo pecas, entonces me hablaba mucho por las pecas y cosas muy feas. Y debido a eso, y a que un día un joven muy bonito me dijo que por qué estaba tan gorda, que fea gorda, me dio una bulimia, que ahora sabemos se llama bulimia, y yo vomitaba y vomitaba toda, y llegué a pesar más bien menos de 40 kilos. Wow. Esa fue como mi adolescencia. Después, debido a mi padre irresponsable, tuve que salir del colegio, igual que mi hermano menor, nos sacaron del colegio. Y después del colegio me dediqué a estar con mi mamá, la iglesia, y más o menos por ahí, como para no irnos adelantando. Qué tremendo. Entonces, porque nuestros hijos en este tiempo ni siquiera se imaginarían lo que es vivir como creciste, como contabas, en un precario, guardando tu ropa en una caja de cartón, utilizando zapatos que eran casi el doble o más de tu talla. Y bueno, también es importante porque a veces las personas ven la gloria, pero no conocen la historia de las personas. Sí, entonces es glorioso ver todo tu trasfondo a grandes rasgos, pero de donde Dios te ha traído en un proceso. Amén. Ahora, yo sé que en medio de todas esas situaciones duras que pasaste, eso es solo el comienzo de las situaciones que pasaste como niña, pero también ya siendo una mujer, conforme vas creciendo,
creciendo, entrando a la juventud. Cada etapa de la vida viene con un paquete, y muchas veces ese paquete no siempre es alegría. Ese paquete usted lo abre y van a salir muchas sorpresas ahí. Entonces, en esa etapa, después de tu niñez y demás, cuéntanos dónde en algún momento de tu vida sentiste que tocaste fondo por alguna situación que pasaste ya crecida, ya grande, ¿verdad? Donde tal vez sentiste que tu vida estaba muerta ya, que ya no había esperanza, porque todos nos identificamos en un punto ahí. Ya, Señor, ¿habrá esperanza para mí? Entonces yo te pregunto a ti, ¿en qué punto de tu vida sentiste esto? ¿Puedes contarnos cómo fue ese momento? ¿Qué pensamientos dominaban tu corazón, tu mente en ese momento? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos. Bueno, a los 19 años conozco a un hombre y decido enamorarme de este hombre y decido, porque Dios nos da el libre albedrío, pastora. Entonces, como Él nos da esa libertad, muchas veces no tomamos las correctas decisiones, pero no significa que no pase algo al final. Pero cuando yo decido casarme con esta persona, me caso y ahí empieza mi proceso. Uno de los procesos más fuertes que jamás nunca imaginé, porque siempre vi una madre tan sumisa que alistaba las pantuflas de mi papá, la comidita, que le gustaban los frijolitos arreglados, y ella siempre estaba ahí. Entonces yo tenía la imagen de que yo quería ser así. Yo quería ser esa esposa buena, esa esposa callada, esa esposa que tuviese todo listo. Y así me casé, con esa ilusión. Y desde que yo me casé, desde la luna de miel, todo cambió. Y no es una película, es mi vida. Wow. Todo era diferente. Desde la luna de miel fue distinto. Ya no era luna de miel, era luna de hiel. No era luna de miel, la que yo imaginaba de adolescente. Y empezaron, después de la luna de miel, los meses a pasar, las semanas a pasar, y empecé a sufrir. Empecé a sufrir agresión verbal. No empecé a sufrir agresión física, pero sí verbal, con palabras que me destruían. Una niña de 20 años, una niña que se casó virgen, que se cuidó porque eso fue lo que se me enseñó y era lo que yo creía. Y pasados los meses, pasó un año, los 2 años, y lo que yo recibía era maltrato, eran palabras groseras de qué idiota, qué tonta, me disculpo por las palabras, pero quiero que lo escuchen. Me decía estúpida, me decía, no sé en qué momento me casé con usted, no la quiero, no la amo, no me gusta. Y todo eso me empezó a destruir, por supuesto. Claro. Y era muy joven. Y yo recuerdo, porque yo no contaba nada en mi casa, todo me lo dejaba para mí. Y como era tan joven, no tenía tantas armas, aunque sí se me habían enseñado armas de oración, de clamor y de intercesión, pero era joven, no sabía cómo usarlas. Y como a los 2 o 3 años empecé a sufrir mis primeras agresiones físicas, leves, porque así empieza eso, leves, muy leves. Y todo fue avanzando, a veces pensaba, ¿qué hago aquí? Y sí, claro, pastora, me preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si nací en un lugar cristiano? ¿Por qué si siempre te serví de adolescente? Estuve en los jóvenes, estuve en la escuela dominical. ¿Por qué si siempre fui buena? ¿Por qué? Siempre me lo dije, siempre me lo preguntaba. Y los años pasaban y pasaban, y yo no contaba nada, pero sí, la familia de este hombre que yo me casé se empezó a dar cuenta de todo lo que yo pasaba. Viví encerrada por muchos años en mi casa, no podía salir de mi casa, me dejaban bajo llave. Pero en esos momentos es donde entonces yo aprendo, por medio de mi suegra, y donde ella se da cuenta que esto pasa, ella trata como de hablar y de meterse, pero nada pasa. Entonces ella era pastora
Y pastora, ella me enseñó a mí algo muy poderoso que me hizo recordar quién era yo. Y ella me enseñó y ella me dijo, para que usted tiene rodillas. Y si usted quiere esto o si usted no lo quiere, decídalo, me dijo una vez. Decídalo de una vez, como a los 5 o 6 años de casada. Y ella me dijo, decida, si usted se quiere ir, hágalo y yo la voy a apoyar. Yo pago todo y usted se divorcia. Yo tenía como 26, 27 años. O quédese, pero dé la guerra, si usted cree que Dios puede hacer algo. Y yo decidí Quedarse. Wow, qué poderoso. Quiero ahondar un poquito aquí porque yo sé que esto a veces, más que todo a los jóvenes y también a las mujeres que siempre buscan esa seguridad de un hombre. Buscan sentirse amadas porque somos seres hechos, mujeres, la mujer es hecha para ser amada. Es hecha, así la hizo Dios. Por eso dice la palabra que el hombre debe de amar a su mujer, como Cristo amó a la iglesia. Quiere decir que la mujer fue hecha para ser amada. Entonces, quiero hacer un paréntesis ahí, preguntarte. Antes de que te casaras, ¿cómo era ese hombre contigo? ¿Era igual, ya veías rasgos o simplemente fue una sorpresa? No se veía nada. Eran flores, eran regalos carísimos, súper caros, de pulseras, anillos, chamarras de cuero, zapatos, ropa traída a Estados Unidos, de Europa. Imagínense, pastor, hace 30 años, más de 30 años, era muy caro. Y me rodeaba de cosas, de comidas, de restaurantes, de todo. O sea, era un hombre que cualquier mujer soñaba tener. Wow, wow. Jamás, nunca. Nunca te imaginaste, no. Nunca. Ok. ¿Y ese hombre era creyente? No era creyente. Ok. Ahí es donde hablas de las malas decisiones. Ok. Porque al no ser creyente, ¿cómo le pides a un árbol de manzanas que te dé uvas? ¿Verdad? Es algo, por eso la palabra dice que no os unáis en yugo desigual, porque para evitar todas estas cosas, ¿verdad? Y a veces las mujeres piensan, no, yo lo voy a convertir, y eso es un problema. Sí, porque ese hombre había aceptado al Señor a los 15 años y había llegado a mi iglesia para tener un cambio, pero cuando más adelante fuimos novios solamente 1 año, y él lo que decía es, también yo vine a la iglesia a cambiar, y a buscar una esposa, porque como mi madre es pastora, yo no quiero una mujer de un bar, no quiero una mujer de baile, no, yo quiero una mujer de iglesia. Entonces, tenía la conciencia. Tenía la conciencia, correcto. Wow. Había aceptado al Señor, pero ahí. Qué impactante, ya, ¿no? Qué tremendo, demasiado, ¿ok? Ahora, yo quiero preguntarte, ¿hubo algún momento en todo ese proceso que cuentas donde hubo agresiones, donde hubo esa insatisfacción, que dijiste, ok, ya no puedo más, dijiste, y tu suegra vino y te dio un consejo? Ahora, ¿qué consideras que en medio de todo ese consejo te sostuvo? Para mí fue la fe, porque quizás la tenía, pero la fe de pensar, pastora, y creer que de un monstruo, porque yo sufrí agresiones en las que yo caía inconsciente, sí, por horas, y después me despertaba consciente y yo misma me curaba, porque obviamente no podía decirle a nadie, no podía decirle a mi familia, no podía contarlo, no podía, y además quedaba encerrada, entonces yo misma me curaba. De hecho, esta persona misma me compraba los medicamentos para curarme, porque cuando un hombre es agresor, pastora, sí, hace su agresión o su enojo, lo revienta, lo tira, y después al día siguiente es amor, porque viene el que se sienten mal, la culpa. Esa es la culpa, ¿sí? El todo de perdón y todo lo demás. Entonces se dan cuenta quizás de lo que han hecho. Entonces creo que fue la fe, definitivamente lo que ella a mí me dijo, la fe, y una fe en mi Señor que tal vez la gente más tiempo después decía, ¿cómo usted tenía fe de ese monstruo
o de esa persona, cómo Dios la va a cambiar, cómo Dios va a transformar su matrimonio. Pero yo seguí orando y ahí descubrí la mujer adoradora. Ahí fue. Ahí fue donde la descubrí. Ok, más adelante vamos a tocar un poquito sobre eso. Me gustaría que nos cuentes en qué momento de tu vida o en qué momento de ese proceso, ese trayecto, sentiste que te volvió la vida, que dijiste, ya puedo estar tranquila, ya recuperé mi vida, ya recuperé algo que había perdido. Wow, después de 20 años, como a los 20 años de mi matrimonio, sucedió algo muy fuerte. Eso sí, debo reservarlo. Y ese día fue esa noche en la que yo sentí morir, porque ahí sí, pastora, sentí de muerte a vida, como en 8 horas. Como a la medianoche yo sentí morir por esta situación, totalmente. Pero yo me aparto donde yo vivía en mi casa en Barba y me voy a la parte trasera de la cocina que tenía, y sola ahí en la medianoche yo me tiré al suelo y yo empecé a orar y a clamar, y pasé no sé cuántas horas orando, y a la mañana fue algo muy impactante porque lo esperé por años, oré por años. Y lloraba y recibía una agresión, lloraba y seguía siendo maltratada, lloraba y seguía en lo mismo, oraba y en lo mismo, pero nunca perdí esa esperanza y esa fe. Y ese día, en la mañana, fue como un abrir y cerrar de ojos. Y esa mañana, cuando yo veo a este hombre que se despierta y se levanta, y yo veo, y si lloro es porque estoy tan agradecida, porque veo a este hombre levantarse, Qué lindo. arrodillarse ante mí, pero yo lo podía sentir que era real, como él me decía, y como me decía, perdóname, perdona estos años, perdona lo que te he hecho, perdona cada golpe, cada cicatriz que tengo en mi cuerpo. Él decía eso, perdóname por lo que te he dicho, porque eres sorprendente, inteligente. Y saben, creo que estoy llorando hoy, pastora, porque ese día yo no lloré, porque me sentía tan extraña. Y desde ese día, pastora, yo volví a la vida. Desde ese día, un hombre transformado. Desde ese día a los días, mi vida cambia totalmente. Ya en mí no había temor, ya yo no tenía miedo cuando venía el carro e iba a llegar a mi casa, porque yo no sabía qué podía pasar. Muchas noches fueron noches largas, noches que yo decía, Señor, ¿cuándo va a amanecer? Quiero que amanezca para que se vaya y se vaya a trabajar. Noches. Wow, 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 wow. Qué impactante, qué impactante. Por eso te decía que al inicio, que la adoración emana de un corazón agradecido. Hasta que una persona, Dios se le revela de una forma, pasa un proceso donde Dios le saca de ese hueco, de ese lugar, donde Dios resucita su vida, donde Dios le devuelve la vida. Hasta ese momento puede entender la grandeza del amor y del poder del Dios al cual le servimos. Y por ende el corazón se vuelve adorador, porque está agradecido por algo. Amén. Esos son los verdaderos adoradores que habla la palabra. Ahora, ¿qué fue lo que más cambió en tu vida, Llano, desde ese entonces? ¿Qué fue lo que más cambió en ti? Creo que ahí vencí el temor, vencí el miedo, la inseguridad. Dios me permitió definitivamente lo que yo soñaba, vivirlo. Dios me permitió estudiar, ser una profesional. Dios me permitió ser esa esposa que yo anhelaba. Y Dios me permitió, pastora,
tener el esposo maravilloso que yo quería, el que me chineara, el que me llevara, me trajera. Y recuerdo algo, pastora, porque yo nací en Maranata, desde el precario, y cuando vinimos a Heredia, y yo cuando me caso, me voy a otra iglesia, a otra denominación, a la denominación de la pastora madre de mi esposo. Y ahí yo sigo en esa iglesia, pero una vez que yo pude ir a una actividad de mujeres, había una profeta, una pastoras invitadas, y yo estaba ahí tranquilita, y es muy impactante que yo recordaba hace unos años, de hecho, porque ella viene y se acerca a mí y me dice: Dios te dice que has pasado por un proceso fuerte, que has tenido un esposo malo, pero Dios te dice que tu esposo será el que lleve tus valijas, porque te va a llevar a lugares que tú no imaginas. Tu esposo va a ser el que te va a ayudar, el que te va a motivar y el que va a hacer que tú cumplas tu propósito. Y yo ese día, yo dije: esta mujer es profeta no sé dónde, mentirosa, sí, pastora, la verdad, está cucú. Pero bueno, fue una palabra como en los finales de los 90s, por ahí, yo sí o no. Y he podido ver eso, he podido ver ese hombre maravilloso. No es perfecto, claro, como usted decía, pastora, estamos en un proceso, pero es simplemente no me sabe dónde colocar. Me da todo, no dice no nunca. Él lucha, él trata, él complace y él está ahí. Y en los momentos también a veces que en el ministerio que Dios me ha dado he tenido ¿verdad? Sigo adelante o no, él siempre está ahí diciendo: ¿qué? No, usted no va un paso atrás. Y es esa parte. Qué poderoso. Sí, dijiste que una de las cosas que fueron arrancadas de tu vida, que cambió el temor. Y quiero devolverme un pedacito ahí. Te pregunto, Llano, ¿en algún momento sentiste que tal vez tu corazón podía sentir odio, rechazo en aquellos momentos? Con respecto no solo a la situación, sino contra la persona, porque pues una situación fuerte, nadie quiere pasar por ahí. Entonces, y aunque tenías fe y aunque hablaste de que tu suegra te impulsó a usar estas rodillas para orar y la fe para creer, en medio de todo este momento donde crees, oras, donde decías, yo oraba en la noche, al día siguiente venía una agresión y pasaban los días y lo mismo y lo mismo. ¿Qué pensabas en esos momentos? ¿Qué sentía tu corazón al ver que, como decías, oré y qué es lo que está pasando? O sea, odio a esta persona y la detesto, no quiero que esté a mi lado. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en tu mente? Claro, por supuesto, eran momentos difíciles y no solo eso, a veces decía que falleciera. Por supuesto, yo decía que muera, porque una persona así no puede existir. Una persona no puede ser así. ¿Sentías odio en tu corazón? Sentía odio, rencor. Si en ti hubiera estado hacerle daño a esa persona en aquel momento, lo hubieses... Sí albergaba ese sentimiento humano o ese sentimiento de odio y de rencor, por supuesto. Bien. Sí, señora. Ahora, ¿quién es Yanori hoy? ¿Quién es Yanori hoy? ¿Qué aprendió? ¿Qué te enseñó Dios? ¿Qué te enseñó? ¿Qué pudiste ver en ese camino de obstáculos, de piedras, de dolor? Porque es un camino doloroso. Y te digo una cosa, Yanori, no cualquier mujer está dispuesta a pasar el proceso y a esperar el tiempo que esperaste para ver el cambio en una persona. Porque ¿cuánto tiempo fueron? Más de 20 años. 20 años. Y bueno, entonces, ¿quién es Yanori ahora? ¿Qué le enseñó Dios? Bueno, yo, pastora, ha sido una de las cosas que entiendo en los últimos años, precisamente porque yo me decía en esos momentos a veces de tanta aflicción, y yo decía, ¿para qué todo esto? Y antes, cuando era como de 18, 17 años, yo veía cómo la gente daba testimonios en la iglesia y todo, y yo decía, ¿yo de qué voy a dar testimonio? ¿Todo está bien?
de pobreza, pero pobre, eso es nada, de todos. Y yo escuchaba que uno, que la otra, que sus cosas, y yo, ay, nunca voy a tener un testimonio, pensé yo, pero, oh, sorpresa. Sorpresa. Un testimonio que no puedo ahondarlo quizás, porque sí quiero decir que honro verdaderamente a mi esposo. Porque se dispuso, porque sé que en el camino que nosotras tomamos decisiones, el Señor viene y dice, ok, voy a hacer esto, porque te amo, porque te dejé por un tiempo, porque sí, para que decidieses, para que hicieses, pero para que entendieses que soy Dios, que soy el que soy y que voy a hacer esto contigo. Entonces yo aprendí que ahora tengo un testimonio para ayudar a otras mujeres, y Dios ha puesto en mi camino mujeres con situaciones difíciles, a las cuales he podido ayudar, a las cuales le he podido decir, ¿qué usted quiere? ¿Quiere salir adelante o no? Las cuales, como dijo mi suegra, yo te ayudo a decidir cualquiera de las dos. Pero aprendí a ser una mujer fuerte, valiente. Aprendí quién soy en Jesús y aprendí que soy importante, que soy fuerte, inteligente. Y en todos esos años, pues sí, habían años bonitos o meses bonitos, otros no tantos, pero quisiera incluir, pastora, en esto, que una de las cosas con las que yo me casé deseando fue ser madre. Ese era uno de mis objetivos, ser mamá. Y no lo logré, no lo lograba y no lo lograba. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no? Años tras años, y nosotros económicamente éramos muy acomodados económicamente en esa época. Pero ¿para qué economía si no había todo lo otro? Y tuvimos la oportunidad de estar con los mejores médicos de este país en ese entonces, en esos años, y hacer todos los tratamientos habidos y por haber, y nunca hubo un bebé. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si es el anhelo de mi corazón. Y bueno, llegado el momento, hace 8 años, mi esposo y yo decidimos tener nuestra luna de miel. Ahora sí. Ahora sí, mijito. No, decidimos tener esa luna de miel. Y en el año 16, pastora, mi esposo me dice, ¿por qué no intentamos? Porque ahora sí yo quiero ser padre, porque él no quería ser papá. Y me dice, yo quiero ser, y yo ya no quería. Y bueno, yo le dije, está bien, vamos a someternos a nuestro último tratamiento. Cuando nosotros llamamos a esta clínica y me dice la secretaria, perfecto, pero su cita sería para noviembre del 2017, y yo, genial, que se extienda, yo no hay ningún problema. Y bueno, nosotros planeamos esta luna de miel y nos vamos en el mes de abril para este lugar y empezamos a disfrutar maravilloso, hermoso, que lo he repetido como 2 veces, esa luna de miel, me ha encantado. Y en esa luna de miel Dios nos da esa sorpresa que no lo podíamos creer, de un proceso maravilloso, hermoso, y ahí Dios nos da la noticia que podríamos ser papás. Y cuando regresamos a la casa y nos damos cuenta que vamos a ser papás de una manera tan hermosa, única, nos volvemos locos y empieza todo el proceso. Que recuerdo cuando yo vine a contarle
a mi pastora y a mi padre espiritual, mi pastor, de ese proceso y el apoyo de ellos 100%. Y ahí viene una prueba, porque sí, viene lo hermoso, lo lindo, pero viene una prueba, porque mucha gente no apoyaba. No apoyaba mi edad, la de mi esposo y otras circunstancias que conllevaba la situación. Y no importó. Yo dije, Señor, si tú lo diste en este momento es porque es así. Y bueno, cuando empezamos a ver cómo se va a llamar este bebé y qué es, y nos damos cuenta que es un varón y empezamos a orar. Y estábamos un día viendo el programa porque todos los nombres sabidos teníamos y estábamos viendo a nuestro apóstol hablar y ese mensaje caló mucho en la vida de mi esposo y en el mensaje mi esposo me dice, ese tiene que ser el nombre de nuestro hijo, y el apóstol estaba hablando de Elías, una historia preciosa de Elías, se estaba predicando y nosotros dijimos se va a llamar Elías, y Elías nació el 12 de septiembre del 2017, a las 2:15 de la tarde nació mi bebé. Lo recibí, corté el cordón umbilical, fue algo maravilloso y todo un regalo de Dios. Ahí vi cómo Dios seguía diciéndome, he tenido cuidado de ti, pero todo era en su tiempo, todo en su momento, cada cosa como Él es, ni antes ni después, siempre en el momento perfecto. Y no podía haber sido en el momento de muerte, porque donde hay muerte no hay nada, todo es oscuro, no hay vida. Tenía que hacer donde hubiese vida. Precisamente te quería llegar a ese punto, porque te iba a preguntar, ¿crees que si tu corazón no se hubiese dispuesto para perdonar, hubieses recibido ese maravilloso regalo que Dios te dio? O sea, Él concedió el deseo de tu corazón, el anhelo que había en tu corazón. Pero, ¿crees que eso hubiese llegado si no hubieses dispuesto tu corazón para perdonar? Creo que no porque el Señor trabaja precisamente con nuestro corazón y nuestro corazón tiene que estar libre de todo. No puede albergar nada, no puede albergar odio, rencor y mucho menos la falta de perdón. Tiene que haber un corazón limpio, un corazón puro. Y aunque tal vez nos pensamos, sí, pero no somos perfectos porque pecamos, cierto, por supuesto, pero el corazón Dios lo trabaja de una manera distinta. Y definitivamente tiene que ser un corazón limpio, alegre, feliz para recibir esas cosas de Dios. Porque si no, ¿cómo un regalo como estos o quizás algún otro regalo que Dios tiene para nosotros, cómo nos lo da? ¿Cómo nos lo va a dar si no lo vamos a saber llevar? ¿Cómo pudiste llegar a ese momento de decir, mi corazón está limpio, ya yo perdoné, ya no hay nada en mí? Ya no hay odio, ya no hay resentimiento, a pesar de que pasé 1000 cosas, dolor, desesperanza, soledad, angustia, rechazos, de todo lo que puede haber, golpes, lo que sea. ¿Cómo lograste extender ese perdón? Es tremendo porque yo me doy cuenta que yo soy sana cuando yo recuerdo las cosas y no pasa nada. Ya yo no sufro, ya yo no lloro, porque recuerdo y lo recuerdo para como contarlo. Lo recuerdo como ya pasó. Ahí me doy cuenta que yo estoy sana. Ya estás sana. Estoy sana cuando yo veo al hombre de Dios que tengo a mi lado. Cuando yo veo al hombre de Dios como cada mañana, pastora, él antes de irse a trabajar, es impactante cómo él levanta sus manos cada mañana, cómo me bendice y cómo bendice a mi hijo, cómo él declara la palabra, cómo él ora, cómo él en momentos difíciles que hemos pasado de estos años, en el trabajo o en situaciones, por ejemplo, mi salud, que mi salud en algún momento fue bastante quebrantada hace 3 años y ahí, pastora, vi yo
Y yo dije, verdaderamente, Señor, has hecho algo tan grande, porque vi tanto el amor de Dios y el amor de mi esposo hacia mí, que él decía, yo prefiero morir yo antes que a usted le pase algo. Porque hace 3 años me dieron un diagnóstico natural, médico, y este diagnóstico decía que tengo unas hernias en las cervicales y tengo unas hernias en la columna, en la L4, L5, es como la parte de la colita que le llamamos. Yo no sabía qué tenía, y una noche yo me acosté normal. Cuando al día siguiente yo me iba a levantar, yo quedé paralizada, o sea, mis piernas no respondían. Estaba sola porque mi esposo trabajó por mucho tiempo fuera del área metropolitana, y yo no podía levantarme, y yo solo pegaba gritos porque había dolor, y el único que estaba a mi lado era mi hijo, como de 4 años, chiquitito. Y siempre le hemos enseñado a Elías el número de teléfono de mami y cómo usar el celular en una emergencia. Entonces él llamó a Sonia, mi hermana, y ella vino a ayudarme y a poderme levantar. Y ahí empezó toda una prueba muy fuerte, con un diagnóstico que decía que si yo no me hacía una cirugía no iba a caminar pronto, que también a nivel de la cervical iba a quedar paralizada. Esto hacía que mi brazo izquierdo no lo pudiese mover. Esto hacía que muchas veces lo que amo hacer, aunque lo correcto es que amo a mi Jesús y por eso lo adoro, entonces eso pasaba que no podía venir a ministrar porque no me podía levantar, o pasaba que he venido a ministrar no sé cómo porque me siento en la silla y no me puedo levantar, o alguien me tiene que ayudar, y así ministraba, porque yo decía, Señor, si tú me has pasado por lo que me has pasado, una prueba más una más, aquí vamos. Ahí empecé yo a ver verdaderamente el amor, empecé a ver ese amor de mi esposo hacia mí, eso verdadero, eso puro, eso tan impactante, y a decir, mi corazón lo amo, o sea, lo amo, de hecho, y ahí yo decía, lo amo con todo mi ser, definitivamente. Tendríamos que tener una parte 2 para hablar solo del perdón, pero maravilloso. Sí. Tocando la parte de la adoración y el servicio que le das a Dios, ¿en qué momento supiste que Dios quería usar tu voz para su gloria? ¿En qué momento de tu vida? Es interesante porque entre la pobreza, en una de las casas que vivimos, Richard, mi hermano, se formó una batería con tarros y palos, y entonces él tocaba y yo me subía como en un cosito, un tuco que había ahí en la casa, en un cafetal, y yo cantaba. Y así pasaban, esos eran nuestros juegos, porque la economía daba para hacer los propios juegos, y esos eran nuestros juguetes, y así lo hacíamos. Y cuando mi papá, que era muy bravo y me mandaba a mí a lavar trastos, yo lo que hacía era cantar, pero yo siempre amé y me gusta mucho la ópera. Y yo en la radio, así un pedacillo de radio que había, yo a veces lo agarraba y buscaba, y ahí yo escuchaba ópera, y entonces yo aprendí. ¿Cómo? No sabía todavía para dónde el Señor me llevaba, porque tenía como 9 años, y yo empezaba a cantar ópera, y mi papá me decía, deje de cantar, y yo, es que tengo chicha por lavar los trastos a las 9 de la noche. Y entonces yo empecé a cantar, pero como a los 14 años empezó a nacer en mí algo distinto, y a los 14 años tuve ese encuentro con Cristo verdadero, cuando yo entré a la oficina de mi pastor Oscar Coto, tuve una conversación con él, él oró por mí, ahí nací yo, ahí me di cuenta quién era Jesús. Amén. Ahí empecé a amarlo, ahí empecé a entender por qué, y yo dije, no, hay algo en mí que la música me llama y me llama, y empecé, hice la prueba en el coro y me pusieron en el coro, y empecé ahí a adorar al Señor en el coro, pero cuando verdaderamente yo entiendo, pastora, que el Señor me trajo a mí, el ministerio, fue precisamente en las pruebas, en esa casa, cuando a veces yo estaba sufrida, y estaba sola durante el día, ahí yo empezaba a adorar al Señor de una manera
sobrenatural, porque yo empezaba a adorarlo en lenguas, venían canciones, venían letras del momento de adoración, y yo decía, no, Señor, yo tengo que regresar a esto. En algún momento yo sé que tú me vas a dar ese chance, porque no lo podía hacer por la situación que vivía. Claro. Y después recuerdo muy rápidamente que un día del abuelito, el adulto mayor, acá en la iglesia Maranata, mi mamá me pide que si yo la puedo acompañar cantando y ella danzando. Ya conocen a mi mamá, ¿verdad? Que es muy danzona. Y yo le decía, ¿qué? ¿Yo a Maranata? No, mi esposo no creo que le agrade mucho esa noticia, que yo tenga que regresar a Maranata. Y entonces, bueno, yo, obediente obviamente a mi sacerdote, yo le dije a mi esposo, mami quiere que si yo la acompaño en esta canción a cantarla, y que como que el pastor dijo que sí, el pastor, y entonces él me dijo, está bien, pero solo va a ir a cantar eso, seguimos en nuestra otra iglesia. Yo, sí, claro, por supuesto. Y entonces, para que vean los planes que Dios tiene, que son planes que usted no se imagina, no imagina. En el momento y en las situaciones difíciles usted piensa que no hay un mañana, usted piensa que usted no va a salir de eso, que usted ama a Dios y todo, pero que usted no va a tener nada de lo que pensó o soñó. Y ese día yo vengo y la acompaño ahí, en ese rinconcito no me moví. Yo canté la canción y mi mamá hizo su especial muy hermoso. Y después, a los años, yo tengo un accidente laboral, y debido a ese accidente me tienen que operar una rodilla, y esa semana de mi cirugía, en la recuperación, viene el apóstol Nahum acá, a Heredia. Y a mí me cuida mi familia en la casa, mis hermanas, pero yo digo, ¿y qué van a hacer conmigo? Porque yo a Maranata no voy. O sea, ¿qué va a pasar? Y mi hermana dijo, pues lo siento. Mi hermana Sonia me dijo, usted o se queda sola y voy a ver cómo hace para ir al baño o qué, porque fue una pierna que me operaron y no podía moverla. Y yo dije, no, y además no tengo ropa. Pues vamos y compramos. Pues dicho, fuimos, compramos ropa, y a regañadientes vine y estuve ahí en una esquinita viendo al apóstol y nada más. Pero como a los 15 días vuelve a pasar lo mismo. Hay un culto especial acá, no sé, el pastor de la casa, el pastor Jeffrey, va a tener algo especial, no sé qué era, y lo mismo, y me dicen, lo sentimos, o va, y yo no. Y bueno, me alisto, vengo, muy gentiles, me atendieron hermoso, los sugieres, me ayudaron a acomodar mi pierna y todo lo demás. Y empieza ya la prédica y al final una administración. Y en esa administración yo cierro los ojos y empiezo a llorar y a escuchar que el pastor Jeffrey habla y dice, así dice el Señor, y empieza a profetizar y dice, tú que pasaste por esto, que tuviste un esposo así, así. Y yo decía, ¿qué? Eso es para mí. ¿Cómo? ¿Quién le dijo? Y yo estaba aquí, ¿será para mí o para alguien? ¿Qué? Y yo lloraba y me decía, y has venido a este lugar porque este es el lugar de Dios, y un montón de cosas más. Cuando ya pasó todo, se secaron las lágrimas, pasó la administración y demás, yo tenía una de mis sobrinas cuidándome a mi lado. Cuando llegamos a la casa me dice, Nani, ¿viste qué poderoso te habló Dios? Y yo, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo a mí? ¿En qué momento? Y entonces resulta que el pastor Jeffrey me había profetizado a mí y yo no me he dado cuenta. Y de ahí, eso fue en agosto, septiembre, en octubre, yo vengo y hablo con mi esposo y le digo, yo creo que tenemos que regresar a Maranata por esto y esto. Dios me habló esto y esto. Y si usted es el que decide, porque usted es el sacerdote de la casa. Y mi esposo me dice, déjeme pensar porque es una decisión muy fuerte. Y como a los 3 días me dice, está bien. Eso sí, vamos a pedirle a Dios una confirmación. Si los pastores con los que estamos ahorita nos dicen algo bien certero, nos vamos. Si no, es porque no. Mi esposo estaba medio así. Y es que tengo que decir esto para llegar, pastora, lo que va a llegar rapidísimo. Y cuando nosotros le decimos a los pastores que nos queremos reunir con ellos, nos dicen que sí, nos citan y nos sentamos y oramos. Y la pastora de la iglesia me dice, yo sé a lo que ustedes vienen.
y yo sé que ustedes vienen a despedirse porque regresan a su casa. Esas fueron las palabras de ella. Ella me dijo eso, usted regresa a su casa. Pero nada más. Entonces nosotros, claro, yo me puse a llorar y demás, y yo le dije sí, porque Dios me habló, tengo que regresar a casa. ¿A qué? No lo sé, pero voy a regresar a casa. Y ellos nos bendijeron. Luego pedimos reunirnos con nuestros pastores, con mi pastora y con el pastor Jeffrey, y fue muy hermoso. Les contamos prácticamente casi todo a ellos. Nos tomaron con amor y empezamos, y ahí se abre esa puerta donde yo sé que está el grupo, y yo digo, y qué bonito estar ahí en el grupo. Entonces, como en noviembre finales, me dice la encargada de voces, Janori, vea, nosotros, yo sé que usted canta, porque la encargada de voces era mi cuñada. Y entonces me dice, como yo sé que usted canta, dice, la vamos a invitar, pero solamente nos dieron permiso para que usted esté en el coro del show navideño, nada más, en un villancico que vamos a hacer. Y yo, ok, está bien. Y entonces ahí empecé en el aulita, y venía tímida, y venía ahí empecé a prepararme para el show navideño. Y después de ahí yo dije, bueno, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Pero tenía tanto ahí, tantas cosas que Él me había hablado, tantas cosas que me había dicho, y yo dije, Señor, si me trajiste a casa fue para algo. Y ahí empezó cómo Dios empezó a usarme, porque nunca había dirigido, pastora. Solo había estado en los coros, nunca había dirigido, solo en mi casa. No, había dirigido en el Maranata antes, pero poco, digamos, no tanto, ni con una cierta libertad, ¿verdad? Y mi esposo siempre me decía, es que ¿cómo eso que usted hace ahí? Cuando yo la escucho, todo eso que usted, ¿qué es lo que pasa ahí cuando usted lava? Usted tiene que hacer eso ahí en el altar. Y entonces después me dicen que voy a ser parte del grupo de alabanza. Y ahí empezó un proceso hermoso de Dios hablándome, ministrándome, y empezando a ser directora de alabanza, que no puedo vivir sin eso. No, porque eso es tu ADN. Entonces, ¿qué significa para ti, Jano, la adoración? Después de haber pasado un pasado, habernos contado un pasado como el que nos has contado, ¿qué es para ti la adoración? La adoración es Jesús, pastora. Es Jesús, y cuando yo adoro, yo olvido todo. Por eso a veces, lo del grupo sabe, a veces hasta olvido letras, o no es que los olvide, a veces no es que no me sujete a la estructura de una canción, porque tuve la oportunidad de estudiar mucho tiempo con una excelente soprano de Costa Rica. O sea, estudié más de 10 años música, específicamente voz. Pero cuando yo vengo aquí a Maranata y entiendo, yo hago a un lado eso y yo digo, yo voy a empezar de cero, porque yo aprendí esto aquí, pero yo aprender aquí yo voy a empezar de cero a aprender. Y cuando yo adoro, yo solo sé que cierro los ojos y yo lo veo a Él, a mi Jesús, cara a cara. Y a veces yo le digo a mis bellas, a las directoras y a todas las chiquillas, yo les digo, a mí pónganme la adoración, todo lo que puedan, porque la alabanza la amo, me gozo, pero en la alabanza me encanta estar ahí, tirarme y danzar y brincar. Si pueden, pónganme la adoración, porque yo mis procesos los viví por medio de la adoración. Ahí el Señor me hizo fuerte, ahí aprendí cómo amarlo, ahí Él me amó, ahí Él me enseñó en el secreto, en lo íntimo. Y para mí la adoración es algo básico en la vida. Y como esta noche es de mujeres, pastora, en la vida de una mujer, claro, no puede faltar la adoración en cualquier circunstancia, en cualquier momento, aún en la alegría, en las buenas noticias, no en las tantas, no en las muy buenas, en todo momento, porque dice, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré. Y nosotros no podemos decir en estos sí y en estos no. Tenemos que decir en todo tiempo, porque ahí es donde Él se goza, y ahí es donde Él se complace, y ahí es donde
Gloria a Dios. Eso quiere decir que te formaste, para ser una adoradora te formaste no en el mejor tiempo de tu vida, sino en los peores momentos de tu vida. Así es, sí. Por eso es que cuando la adoración sale de tu boca, sale con poder y vida. Así es. ¿Verdad? Así es, yo recuerdo que lo que yo leía, pastora, eran los salmos. Entonces para mí, David, obviamente mi Jesús, porque él es mi ejemplo a seguir. O sea, mi Jesús es mi ejemplo, que más, que pasó la cruz, que pasó semejantes cosas. Por eso yo digo, yo pasé nada, o a veces pasamos cosas nada, porque mi Jesús fue su piel arrancada. Cuando le latigaban, o sea, si nosotros verdaderamente no solo lo imaginemos, tratemos de decir, ¿cómo me sentiría yo que esa punta de ese látigo tiene un metal fuerte con un gancho y arrancaba la piel? O sea, un golpe se borra, un morete se quita, pero eso que Jesús pasó, no. Entonces sí, ahí aprendí yo, y yo me refugiaba en la palabra, pero me refugiaba en los salmos, porque yo decía, David allá en aquel desierto, pasando cada cosa, cada situación, y ahí lo vemos reflejado en cada salmo, tantas cosas que él decía, y él le hablaba al alma, y yo le decía también a mi alma, alma mía, alaba a Jehová. Y ahora yo cada día le digo, alaba a Jehová, no te olvides de sus beneficios, y siempre digo, recuerda de dónde te sacó, recuerda, porque hoy, pastora, soy una mujer formada tan lindo. Mi esposo me pagó cursos de etiqueta y protocolo, sé cómo comer en una mesa, le enseño a otros, aprendí muchísimas cosas, un curso de 2 años con excelentes profesoras. No solamente eso, yo siempre anhelé manejar y tener mi propio carro, y yo decía, ¿cuándo? Jamás, no inventes. Y después poder tener mi independencia en eso, que mi esposo comprarme un carro, mandarme a aprender a manejar, decirme, usted tiene que estudiar y superarse, porque en mi familia nadie se queda sin estudiar, así que usted estudia. Y Dios me dio la oportunidad de tener este título de profesora en etiqueta y protocolo. También me dio la bendición de ser secretaria ejecutiva, asistente administrativa. Estudio psicología, que dejé, me falta la tesis, pero llegó Elías y es mi vida. Así que la tesis no es mi prioridad. Ahí está. Y Dios me permitió todo eso, pero principalmente, que creo yo que lo más hermoso en mi vida es poder ser parte de este altar, poder ser parte de la alabanza y la adoración, y devolverle bastante o mucho en alabanza y adoración todo lo que Él ha hecho por mí. Qué lindo. Es tremendo. Podemos decir entonces que Yanori pasó realmente de muerte a vida, y que hoy tiene un esposo completamente renovado, porque cualquier persona que vea a tu esposo jamás se imaginaría. Esa es la obra de Cristo en una persona, un hombre dulce, un hombre, ¿me entiendes? Es la obra de Jesús entregado, que te impulsa, que te motiva a servir, a amar a Dios, y me encanta verlo cuidando a tu bebé, me encanta verlo, ¿verdad? Él también es parte del ministerio. Mientras su esposa cumple el llamado que Dios le dio, pues yo también cumplo con mi hijo, para que mi esposa haga lo que Dios le llamó a hacer. Es poderoso. Ya no, para ir cerrando, ¿qué le dirías a esas mujeres que hoy están aquí o que están oyendo este tiempo? ¿Qué le dirías a esas mujeres que están pasando por una etapa de muerte en sus vidas, que sienten que ya no hay salida, que ya no hay escapatoria, que llegué hasta aquí, me siento destruida porque he pasado situaciones fuertes? ¿Qué podrías decirle a esas mujeres hoy? Definitivamente, usted que está aquí o que nos está viendo, quizás para usted suene trillado, mi amada, que le podamos decir, o que yo le pueda decir a usted, que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Yo viví una situación o varias situaciones, usted quizás está viviendo otras, quizás
como un día estos hablaba con mi pastor, quizás situaciones peores que las mías, o no tanto, pero déjeme decirle que usted puede salir de lo que está. Si usted hace algunas cosas, porque usted tiene que saber que usted es importante. Usted tiene que escuchar la voz de Dios, no la voz del hombre, ni de lo que te rodea, sino la voz de Dios. Usted tiene que saber que usted tiene que ser una adoradora en espíritu y en verdad. Y hay algo muy importante que yo aprendí de niña. Y usted va a decir, ¿cómo se le ocurre decir en todo iba muy bien hasta ahora? Sea una dadora. Sea una dadora, porque el Señor se agrada de eso también. Y no una dadora solamente en lo económico, que es muy importante. Sea una dadora de usted. Dele a Dios, porque muchas mujeres que están hoy aquí sentadas saben que tienen un ministerio, saben que tienen que servir a la iglesia, y lo saben, y lo saben, y lo tienen ahí en su mente, pero no lo ejecutan y no lo hacen. Anímense a hacerlo. Yo hubo muchos años en los que pensé y dije, ¿qué voy a hacer yo? No sirvo para nada, no voy a salir de esto, no hay nada para mí, no hay futuro para mí, nada, todo está oscuro, solo veía oscuridad. Pero resulta que no, Dios tiene un plan, un propósito, y así como Dios lo hizo conmigo, y porque sé que hay muchos otros testimonios, pero así como Dios lo hizo conmigo tan sobrenaturalmente, definitivamente, y que Dios ha hecho la mujer que soy, libre para Cristo, sin temores, ningún temor, sin resentimientos, con un corazón sano, alegre, y una mujer que sigue luchando para seguir cumpliendo el propósito de Dios. Mujer bella y hermosa, tú lo puedes hacer también. Qué poderoso, qué poderoso. Y con esto vamos a cerrar, pero antes quiero leer esta escritura que resume realmente tu proceso y va a resumir también el proceso de algunas mujeres que están aquí, y es una palabra que Jesús dejó en Juan 11:25, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual porque me gusta cómo lo dice. Jesús te dice en esta noche, mujer, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, no importa cuál sea la circunstancia que se esté pasando, yo quiero decirte, para todo hay esperanza, para todo hay una vida en Jesús. Lo que pasa es que si no le damos la oportunidad a Jesús de poder trabajar en nosotros, es imposible. Pero ya no, muchas gracias por compartir con nosotros y con estas mujeres esa historia que se convirtió en un testimonio, porque ahora eso nos está hablando a muchas, y yo sé que esto va a llegar al corazón de muchas mujeres también que quizás están pasando por una situación similar a la tuya, o están pasando otra situación, pero que también se sienten como te sentiste en algún momento, muerta, sin escapatoria, sin salida, y ese testimonio va a llegar. Gracias por abrir tu corazón, por ser tan sincera, por mostrarnos quién era Yanori, cómo lo logró, cómo lo hizo. Gloria a Dios por eso, y también gracias a todas las mujeres que nos acompañaron en esta noche. A Jesús sea la gloria por la vida de cada una de estas mujeres, más las que nos van a estar escuchando. Gloria a Dios por sus vidas.